Me están bajando el sueldo a 38.000. Eso fue lo primero que dije, lo suficientemente fuerte como para que todas las cabezas en la sala de conferencias se giraran hacia mí como si acabara de confesar un asesinato. Leland Thorne ni siquiera se inmutó. Simplemente se sentó con los dedos entrelazados como un Buda corporativo, mirándome digerir el número que acababa de destrozar mi vida. 98.000 a 38.000. Eso no era un recorte salarial. Era una sentencia por hoja de cálculo. El papel yacía frente a mí como una orden de ejecución. Reestructuración organizacional, se leía el encabezado con mi nombre escrito cuidadosamente debajo en Times New Roman. La voz de Leland atravesó el silencio, suave como un bisturí a través de la seda. Es para toda la compañía, Alexa. Nada personal. Nada personal. Claro. Por eso otros 3 jefes de departamento se sentaron alrededor de la mesa con sus paquetes de indemnización y yo era la única a la que se le practicaba una tortura financiera. Por eso mi acceso al laboratorio fue restringido temporalmente hace 2 meses. Por eso mis presupuestos de proyectos seguían siendo recortados sin explicación. No alcancé el papel, solo lo miré fijamente como si pudiera encenderse si lo miraba lo suficiente. El mercado está cambiando, dijo un traje de finanzas corporativas, cuyo nombre nunca me molesté en memorizar. Necesitamos realinear nuestros recursos con los flujos de ingresos actuales. Traducción: estamos perdiendo dinero y alguien tiene que pagar el pato. Me llamo Alexa Torres. Tengo 36 años, estoy soltera y vivo en un loft de almacén convertido en el centro de Portland. Durante los últimos 7 años, he sido ingeniera principal de materiales en Bridgestone Dynamics, una empresa de tamaño mediano que fabrica adhesivos y selladores industriales, el tipo de cosas que mantienen unidos los puentes y evitan que las alas de los aviones se caigan. También soy la razón por la que sus ingresos se duplicaron en los últimos 3 años. Permítame pensarlo, dije, echándome hacia atrás de la mesa. Las cejas de Leland se arquearon como si acabara de sugerir que sacrificáramos una cabra a los informes trimestrales. Esto no es realmente una negociación, Alexa. Esperamos que veas esto como una oportunidad ¿para qué? ¿Pagar mi hipoteca con buenas intenciones? La sala se quedó en silencio total. Se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes sobre mi cabeza como avispas enfadadas. Me puse de pie, tomé mi chaqueta y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Leland detrás de mí. Hice una pausa con la mano en el pomo de la puerta y lo miré, calculando si quería trabajar por el 40% de lo que valía o encontrar un lugar que realmente valorara lo que aportaba a la mesa. Eso fue una mentira. Ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Había estado tramando este momento durante 6 meses. Las señales habían estado por todas partes. Reuniones de presupuesto a las que no fui invitada. Proyectos reasignados sin explicación. Órdenes de equipo sin aprobar. Mis asistentes de investigación temporalmente trasladados a otros departamentos. Pero la verdadera pista fue hace 3 semanas cuando sorprendí a Leland y al vicepresidente de operaciones, Franklin Hayes, acurrucados sobre copias impresas de mis notas de laboratorio en la sala de descanso. Se dispersaron como cucarachas cuando me vieron. Pero yo sabía lo que había presenciado. Estaban conspirando para echarme y quedarse con mi trabajo. Ese fue su primer error. Conduje directamente a casa en mi maltratado Honda Civic, estacioné en el callejón detrás de mi edificio y tomé el ascensor de carga hasta el 8º piso. Mi loft no era gran cosa. Paredes de ladrillo visto, iluminación industrial, muebles que había recogido de ventas de patrimonio, pero tenía 2 cosas que importaban: espacio y privacidad. La verdadera acción sucedía en la habitación trasera detrás de la cocina. La mayoría de la gente lo llamaría un área de almacenamiento. Yo lo llamaba mi póliza de seguro. Había estado trabajando noches y fines de semana en ese laboratorio improvisado durante 3 años, mucho antes de que Leland decidiera que yo era prescindible. Equipo viejo que había recogido en subastas. Productos químicos que había comprado con mi propio dinero. Cuadernos repletos de fórmulas que no existían en ninguna otra parte del mundo. El avance que lo cambió todo llegó un martes por la noche en febrero. Había estado tratando de resolver un problema que había desconcertado a los químicos industriales durante décadas.
Como crear adhesivos estructurales que pudieran curar a temperaturas bajo cero sin perder su fuerza de unión. La mayoría de los pegamentos industriales necesitan calor para fraguar correctamente. Eso está bien si estás construyendo algo en una fábrica con clima controlado, pero es una pesadilla si intentas reparar un oleoducto en Alaska o arreglar una turbina eólica en medio de un invierno en Montana. Lo intenté todo. Diferentes cadenas de polímeros, catalizadores alternativos, agentes de curado modificados. Nada funcionó hasta que tropecé con lo que mi antiguo profesor de química habría llamado un feliz accidente. Estaba limpiando después de otra prueba fallida cuando derribé un vaso de precipitados de solvente experimental en un lote de resina epoxi en el que había estado trabajando. En lugar de arruinar la mezcla, produjo algo completamente nuevo. Un gel que permanecía a menos 40 grados Fahrenheit, pero formaba enlaces moleculares más fuertes que los adhesivos tradicionales a temperatura ambiente. Pasé el mes siguiente probándolo en todo, desde juntas metálicas hasta paneles compuestos, realizando pruebas de estrés que harían envidiar a los ingenieros aeroespaciales. Cuando terminé, tenía algo que podría revolucionar la construcción en clima frío y las reparaciones de emergencia. El problema era que lo había desarrollado completamente en mi propio tiempo con mis propios recursos, y había sido lo suficientemente inteligente como para documentarlo todo. La mañana después de la emboscada salarial de Leland, llamé a una abogada. No a cualquier abogada, a Elena Rodríguez, una abogada de patentes que se especializaba en el robo de propiedad intelectual. Tenía fama de ser implacable a la hora de proteger el trabajo de sus clientes. ¿Qué tan sólida es tu documentación?, me preguntó después de que le expliqué la situación. Vídeo con marca de tiempo de cada prueba importante, recibos de compra de todos los materiales, notas de laboratorio con fechas y firmas, incluso fotos de mi configuración para demostrar que era independiente de las instalaciones de la compañía. ¿Qué pasa con las cláusulas de no competencia? Saqué mi contrato de trabajo y fui a la página 7. No competencia estándar de 2 años, pero solo cubría el empleo directo con competidores. No decía nada sobre licenciar mis propias patentes. Elena se quedó en silencio por un momento. Pude escucharla tecleando de fondo. ¿Qué tan rápido puedes presentar? ¿Qué tan rápido lo necesitas? Ayer sería bueno. Mañana es lo más tarde. Ella se rió. Me gusta tu estilo. Envíame todo. Tendremos patentes provisionales presentadas antes del cierre de negocios de hoy. Esa tarde me senté en mi laboratorio casero rodeada de 3 años de trabajo cuya existencia Bridgestone Dynamics ni siquiera conocía. El adhesivo de curado en frío era solo el comienzo. Tenía fórmulas para selladores resistentes a los impactos, compuestos sensibles a la temperatura y un revestimiento revolucionario que podía proteger el metal de la corrosión en agua salada. Cientos de horas de investigación y desarrollo, miles de dólares en materiales y equipos, todo mío, todo documentado, todo a punto de volverse legalmente intocable. Sonó mi teléfono. Alexa, estamos presentando 4 patentes provisionales a tu nombre. La fórmula de curado en frío es la joya de la corona, pero las otras también son sólidas. Tendrás protección total en 24 horas. ¿Qué pasa con Bridgestone? ¿Reclamarán que utilicé recursos de la compañía? Que lo intenten. Tu documentación es más limpia que un quirófano. Tendrán que demostrar que utilizaste su equipo o su tiempo. Y por lo que puedo ver, tienes suficientes pruebas para enterrar ese argumento en los tribunales. Colgué y caminé hacia la ventana que daba al horizonte de Portland. Bridgestone Dynamics ocupaba una torre de cristal a unas 5 millas al este de mi edificio. Desde donde yo estaba, parecía lo suficientemente pequeña como para quitártela de encima con un dedo. Pensaron que me tenían acorralada. Pensaron que aceptaría su insultante oferta porque necesitaba el cheque de pago fijo. Pensaron que yo era solo otra ingeniera prescindible que había construido su carrera sobre la base de otra persona. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. A la mañana siguiente me puse mi mejor traje y volví a Bridgestone para lo que supuse sería mi última reunión como empleada. Leland había solicitado una conversación de seguimiento para discutir mi futuro con la compañía. La sala de conferencias era más pequeña esta vez. Solo él, Franklin Hayes y una mujer de recursos humanos que nunca había conocido. Alexa, gracias por venir, dijo Leland mientras me sentaba.
Sé que ayer fue mucho para procesar. ¿Has tenido tiempo de pensar en nuestra oferta? ¿Nuestra oferta? Como si fuera un regalo generoso en lugar de un asesinato financiero. Sí, lo he hecho, dije, y tengo una contrapropuesta. Franklin se inclinó hacia adelante. No estamos realmente en condiciones de negociar ajustes salariales en este momento. Las restricciones presupuestarias son. Saqué un sobre de Manila y lo puse sobre la mesa entre nosotros. Esto no se trata de salario. La sala se quedó en silencio. Leland miró el sobre como si pudiera explotar. ¿Qué es eso?, preguntó la mujer de RR. HH. Abrí el sobre y extendí 4 solicitudes de patente sobre la mesa como si estuviera repartiendo cartas en un juego de póker de altas apuestas. Acuerdos de licencia para fórmulas patentadas que desarrollé de forma independiente. Solo el adhesivo de curado en frío vale unos 50 millones en ingresos anuales una vez que llegue al mercado. Leland recogió uno de los documentos, su rostro palideciendo mientras leía las especificaciones técnicas. No puedes. Estos fueron desarrollados utilizando recursos de la compañía, tiempo de la compañía. Sonreí. En realidad, no. Cada prueba se llevó a cabo en mi laboratorio privado utilizando materiales que compré yo misma. Todo el desarrollo ocurrió fuera del horario laboral. Tengo documentación en vídeo que se remonta a... Franklin agarró otra hoja. Este es el compuesto de unión bajo cero. Hemos estado tratando de desarrollar algo como esto durante 7 años. Lo terminé, dije. Lo sé porque he estado trabajando en él para Brixton todo ese tiempo con cero progreso utilizando su equipo y cronograma. Resulta que el verdadero avance requería un enfoque diferente. Uno que necesitaba trabajar fuera de las limitaciones de sus comités de presupuesto y procesos de aprobación. La mujer de RR. HH. Parecía perpleja. No entiendo. ¿Estás diciendo que quieres licenciar estas patentes a la compañía? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Derechos de licencia exclusivos para las 4 fórmulas. 50.000 por mes por patente. Eso es 200.000 mensuales, pagados el primero de cada mes a partir de inmediato. El silencio se extendió durante unos 10 segundos antes de que Leland encontrara su voz. Eso es casi 2,5 millones al año. Correcto. Estás loca si crees que pagaríamos tanto por. Levanté la mano. Permítanme ahorrarles algo de tiempo. El adhesivo de curado en frío que desarrollé capturará alrededor del 60% del mercado de reparación de emergencia en 2 años. Las estimaciones conservadoras sitúan eso en 75 millones en ingresos anuales. El revestimiento resistente a la corrosión revolucionará la construcción marina. El sellador resistente a los impactos se convertirá en el nuevo estándar para aplicaciones aeroespaciales. Me recosté en mi silla. 2,5 millones es una ganga en comparación con lo que generarán estas fórmulas. Y eso asumiendo que incluso puedan desarrollar productos de la competencia, lo cual no pueden porque soy dueña de los procesos químicos subyacentes. La mandíbula de Franklin se movía como si estuviera masticando chicle invisible. Incluso si estas patentes son legítimas, no podemos autorizar ese tipo de gasto sin la aprobación de la Junta. Entonces consigan la aprobación de la Junta. No funciona así. Necesitamos revisar las fórmulas, verificar su efectividad, realizar nuestras propias pruebas. No, dije comenzando a recoger los documentos. Necesitarían aceptar los términos de la licencia. El proceso de revisión ocurre después de que firman, no antes. Y si quieren realizar pruebas independientes, pueden comprar muestras a precio de mercado una vez que el acuerdo de licencia esté activo. Leland me miró como si me hubieran salido 2 cabezas. Alexa, sé razonable. No podemos simplemente hacerte un cheque por 200.000 basándonos en solicitudes de patente que ni siquiera hemos verificado. Me puse de pie y metí el sobre debajo de mi brazo. Entonces supongo que no tenemos un trato. Espera, dijo la mujer de RR. HH. ¿Qué pasa con tu puesto aquí? ¿Tu ajuste salarial? La miré como si me hubiera pedido que le explicara la física cuántica a un pez de colores.
Mi puesto aquí a partir de ahora, estoy dando mi aviso de 2 semanas. Mi último día será. Revisé mi teléfono. Viernes 18 de octubre. No puedes simplemente renunciar, dijo Franklin, tienes proyectos en curso. Responsabilidades. En realidad, sí puedo simplemente renunciar. Oregón es un estado de empleo a voluntad. Y en cuanto a mis responsabilidades, acabas de decirme que mi trabajo solo valía 38.000 al año. Estoy segura de que pueden encontrar a alguien con ese nivel salarial para que se encargue de lo que quede. Caminé hacia la puerta, luego me detuve y miré hacia atrás. Oh, y una cosa más. Ya he aceptado un puesto en Peakridge Industries. Estaban muy interesados en mis antecedentes en ingeniería de materiales avanzados. Eso era una mentira, pero no necesitaban saberlo. El rostro de Leland se puso rojo. Peakridge es nuestro mayor competidor. No puedes trabajar para ellos. Tu cláusula de no competencia no se aplica a los acuerdos de consultoría, dije. No seré su empleada. Seré una contratista independiente que licenciará mi tecnología patentada. Marco legal completamente diferente. Los dejé sentados allí con la boca abierta como si estuvieran tratando de atrapar moscas. La verdad era que aún no había hablado con Peakridge, pero estaba a punto de hacerlo. Esa tarde investigué a todos los principales actores en el mercado de adhesivos industriales. Peakridge Industries era la opción obvia. Tenían los recursos para licenciar mis patentes y la red de distribución para llevarlas al mercado rápidamente. Pero no eran la única opción. 3 compañías matarían por tener en sus manos un sistema adhesivo de curado en frío: Peakridge, Industrial Solutions Group y Consolidated Materials. Si jugaba bien mis cartas, podría iniciar una guerra de ofertas que haría que la oferta de licencia de Bridgestone pareciera calderilla. Llamé a Peakridge primero y pedí hablar con su jefa de investigación y desarrollo, una mujer llamada Valerie Chen, conocida por su innovación agresiva. Señorita Chen, soy Alexa Torres. Soy una ingeniera de materiales con tecnología patentada que podría interesar a su compañía. ¿Qué tipo de tecnología? Adhesivos estructurales de curado en frío que mantienen la fuerza de unión a menos 40 grados Fahrenheit. La línea se quedó en silencio por un momento. Eso no es posible con la química de polímeros actual. No era posible con la química de polímeros actual, corregí. He desarrollado un nuevo sistema catalítico que cambia el juego por completo. ¿Puedes enviarme algunas especificaciones técnicas? Puedo hacer algo mejor que eso. Puedo organizar una demostración. ¿Estás libre mañana por la tarde? Lo estaba. Pasé esa noche preparando muestras de los 4 compuestos. Pequeños lotes de prueba lo suficiente para demostrar que la tecnología funcionaba sin revelar las fórmulas subyacentes. Cada muestra fue a un vial etiquetado con especificaciones básicas de rendimiento, pero sin datos de composición química. Al día siguiente conduje a la sede de Peakridge en Beaverton con una nevera llena de muestras y la cabeza llena de confianza. Valerie Chen me recibió en su sala de conferencias principal junto con otros 2 ingenieros cuyos nombres olvidé inmediatamente. Antes de comenzar, dije, colocando la nevera sobre la mesa. Todo lo que están a punto de ver es patentado y está protegido por patente. Necesitaré acuerdos de confidencialidad firmados por todos en la sala. Firmaron sin discutir. La demostración duró 2 horas. Les mostré cómo el adhesivo de curado en frío mantenía la integridad estructural a temperaturas que convertían los pegamentos convencionales en masilla inútil. Cómo el revestimiento resistente a la corrosión protegía muestras de acero sumergidas en agua salada durante meses. Cómo el sellador resistente a los impactos absorbía la energía cinética sin agrietarse ni delaminarse. Cuando terminé, Valerie se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa, con los ojos fijos en las muestras de prueba. Esto es revolucionario, dijo. ¿Cómo desarrollaste estas formulaciones? 3 años de investigación independiente, todo realizado fuera de mi empleo anterior, totalmente documentado y legalmente protegido. Empleo anterior. Bridgestone Dynamics. Desde la semana pasada, dijo uno de los otros ingenieros, un tipo con gafas gruesas y manchas de café en su camisa, levantando la vista de la muestra de curado en frío que había estado examinando.
Bridgestone ha estado tratando de descifrar la unión bajo cero durante años. ¿Me estás diciendo que lo resolviste trabajando sola? Les estoy diciendo que su enfoque era fundamentalmente defectuoso. Estaban tratando de modificar las cadenas de polímeros existentes en lugar de desarrollar nuevos sistemas catalíticos. A veces es necesario empezar de cero en lugar de iterar sobre el fracaso. Valeria asintió. ¿Qué estás buscando? Empleo, asociación, licencia, derechos exclusivos para fabricar y distribuir estos compuestos bajo mis patentes. Retengo la propiedad de la tecnología subyacente y cobro regalías por todo lo vendido. ¿Qué tipo de regalías? 15% de los ingresos brutos para el sistema de curado en frío, 10% para los otros. Ella no se inmutó. Necesitaríamos verificar estas formulaciones a escala, realizar nuestras propias pruebas de producción. Por supuesto. Usted proporcionaría soporte técnico durante la ampliación y estaría disponible para el desarrollo continuo, mejoras, nuevas aplicaciones. Sonreí. Eso depende de los términos de nuestro acuerdo. Hablamos durante otra hora sobre cronogramas de producción, análisis de mercado y posicionamiento competitivo. Cuando me fui, Valeria había prometido presentar mi propuesta al comité ejecutivo de PeeCrich dentro de la semana. Esa misma tarde, tuve conversaciones similares con Industrial Solutions Group y Consolidated Materials. Ambas compañías estaban interesadas. Ambas querían acuerdos de licencia exclusivos. Ambas estaban dispuestas a pagar tarifas premium por tecnología que pudiera darles una ventaja competitiva. Estaba organizando una guerra de ofertas y Bridgestone Dynamics ni siquiera estaba invitada a la fiesta. El viernes por la mañana, mi último día en Bridgestone, limpié mi escritorio y me despedí de los pocos colegas que no me evitaban como si tuviera algo contagioso. La mayoría de ellos habían oído rumores sobre mi partida, pero no sabían los detalles. ¿De verdad te vas a PeeCrich?, preguntó Sara de control de calidad. Algo así, dije, tirando el último de mis artículos personales en una caja de cartón. Escuché que Leland ha estado en reuniones con el departamento legal toda la semana. Algo sobre disputas de patentes, agregó captando mi atención. ¿Disputas de patentes? No sé los detalles. Solo vi a un grupo de abogados entrando y saliendo de la sala de conferencias. Terminé de empacar y me dirigí al ascensor. Cuando las puertas se cerraron, vislumbré a Leland Thorne caminando hacia el departamento legal con una pila de carpetas bajo el brazo y una expresión sombría en su rostro. Que se revuelva, pensé. Había tenido 7 años para apreciar lo que aportaba a la mesa. Ahora podía pasar los próximos 7 averiguando cómo reemplazarlo. Ese fin de semana, recibí llamadas de las 3 compañías. PeeCrich ofreció una licencia exclusiva con un 12% de regalías más un bono por firmar de 500.000. Industrial Solutions Group contraatacó con un 15% de regalías y honorarios de consultoría técnica. Consolidated Materials quería comprar las patentes directamente por $12 millones. Los rechacé a todos. Contraoferta, le dije a Valerie Chen el lunes por la mañana. Licencia no exclusiva para todas las partes interesadas con un 20% de regalías. Sin bonos por firmar, sin requisitos de consultoría. Retengo la propiedad total de la patente y el derecho a licenciar a compañías adicionales en el futuro. No exclusiva, pero eso significa que estaríamos compitiendo con todos los demás que licencien la tecnología. Eso es correcto, Alexa. Eso no tiene sentido comercial desde nuestra perspectiva. ¿Por qué invertiríamos en ampliar la producción si nuestros competidores tienen acceso a las mismas formulaciones? Porque la compañía que lleve estos compuestos al mercado primero capturará la mayor cuota de mercado. Porque las tarifas de licencia son una fracción de lo que costaría desarrollar tecnología de la competencia, y porque en 6 meses, cuando la demanda supere la oferta, te alegrarás de haber entrado pronto. Ella se quedó en silencio por un momento. ¿Cuál es la verdadera razón por la que estás estructurando esto de esta manera? Miré por la ventana de mi loft hacia el edificio Bridgestone Dynamics en la distancia. Digamos que quiero maximizar el potencial disruptivo de esta tecnología. Para el miércoles las 3 compañías habían aceptado mis términos, licencia no exclusiva con un 20% de regalías y la producción comenzando dentro de 90 días.
Las estimaciones conservadoras sitúan mis ingresos anuales en el norte de los $8 millones. Una vez que las 3 compañías alcancen la capacidad de producción total, no está mal para un tipo que supuestamente no valía más de 38.000 al año. El jueves por la mañana, mi abogada llamó con noticias interesantes. Bridgestone Dynamics presentó una demanda ayer, dijo Elena. Están reclamando la propiedad de tus patentes basándose en cláusulas de propiedad intelectual en tu contrato de trabajo. Tienen un caso. No basándose en la documentación que proporcionaste, pero están alegando que utilizaste recursos de la compañía y tiempo de la compañía para desarrollar las formulaciones. Quieren una orden judicial para evitar que licencies la tecnología mientras el caso está pendiente. Me senté en la mesa de mi cocina y me serví una taza de café. ¿Cuánto suele tardar algo así? Podrían ser meses, tal vez más si lo alargan. ¿Qué necesitan para probar su caso? Pruebas de que utilizaste equipo o materiales de Bridgestone o trabajaste en el tiempo para desarrollar las patentes. Registros de correo electrónico que demuestren que realizaste investigaciones en sistemas de la compañía. Testimonios de colegas que te vieron trabajando en proyectos relacionados durante el horario comercial. Ese tipo de cosas. Sonreí. No van a encontrar nada de eso. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque he estado planeando esta posibilidad durante 3 años. Cada compra de material tiene un recibo de mi tarjeta de crédito personal. Cada pieza de equipo en mi laboratorio tiene una factura con fecha. Cada prueba se realizó después de horas y los fines de semana. Tengo imágenes de la cámara de seguridad de mi edificio que me muestran entrando y saliendo a todas horas. ¿Qué pasa con tus notas de laboratorio del trabajo? ¿Investigación que hiciste durante el tiempo de la compañía? Proyectos completamente diferentes. Estaba trabajando en compuestos resistentes al calor para aplicaciones de alta temperatura. La tecnología de curado en frío utiliza principios químicos completamente diferentes. No hay superposición. Elena se quedó en silencio por un momento. Podrían intentar argumentar que tu trabajo en Bridgestone te dio el conocimiento fundamental para desarrollar las patentes. Que lo intenten. El conocimiento de química general no es patentado. Tendrían que demostrar que aprendí algo específico en Bridgestone que fue esencial para desarrollar el sistema de curado en frío. Mucha suerte con eso. La demanda fue presentada esa tarde. Bridgestone Dynamics vs Alexa Torres alegando robo de propiedad intelectual e incumplimiento de contrato de trabajo. Buscaron daños monetarios, transferencia de la propiedad de la patente y una orden judicial que me impidiera licenciar la tecnología a cualquiera. Leí la queja esa noche, destacando las alegaciones clave. La mayor parte era jerga legal estándar, pero algunas secciones llamaron mi atención. El demandante alega que el demandado utilizó conocimiento patentado obtenido durante el empleo para desarrollar productos de la competencia en violación de los acuerdos de no divulgación y propiedad intelectual. Las patentes de los demandados se desarrollaron utilizando investigación fundamental realizada durante horas de trabajo utilizando recursos de la compañía. Las acciones de los demandados constituyen competencia desleal e interferencia desleal con las relaciones comerciales. Todo era especulación y postura legal. No tenían ninguna evidencia real porque no había ninguna que encontrar. Pero la demanda sirvió para otro propósito. Envió una señal a PeeCrich y a las otras compañías de licencias de que mis patentes podrían no ser legalmente seguras. Ese era un problema que necesitaba resolver rápidamente. El viernes por la mañana, convoqué a una reunión con los 3 socios de licencia. Nos reunimos en un lugar neutral, una sala de conferencias que había alquilado en un hotel del centro. Valerie Chen representó a PeeCrich. Ethan Miller manejó las cosas para Industrial Solutions Group y Consolidated Materials envió a su vicepresidenta de adquisiciones, una mujer elegantemente vestida llamada Camila Vega. Estoy segura de que todos han oído hablar de la demanda, dije sin preámbulos. Bridgestone Dynamics está reclamando la propiedad de mis patentes. Quería abordar esto directamente en lugar de dejar que los rumores compliquen nuestros acuerdos. Valerie habló primero. Nuestro equipo legal está preocupado por la orden judicial. Si un juez la concede, no podremos continuar con la producción. La orden judicial no será concedida, dije. Bridgestone no tiene la evidencia para respaldar sus reclamos.
Pero incluso si la tuvieran, solo retrasaría la producción, no la cancelaría. Ethan se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de evidencia podrían tener? Ninguna que se sostenga en los tribunales. Las patentes se desarrollaron de forma independiente utilizando mis propios recursos y mi propio tiempo. Tengo documentación para probarlo. Camila parecía escéptica. Los contratos de trabajo suelen incluir cláusulas de propiedad intelectual bastante amplias. ¿Estás segura de que no hay superposición? Saqué mi computadora portátil y abrí una presentación que había preparado esa mañana. Permítanme mostrarles exactamente por qué el caso de Brickstone no va a ninguna parte. La hora siguiente fue la presentación más importante de mi vida. Los guié a través de cada aspecto de mi proceso de desarrollo de patentes. Los recibos de compra de equipos y materiales, las marcas de tiempo de vídeo que mostraban el trabajo fuera de horario, el análisis químico que probaba que mis compuestos eran diferentes a todo lo que Brickstone había investigado. Les mostré las diferencias fundamentales entre mi tecnología de curado en frío y los sistemas basados en calor que Brickstone había estado tratando de desarrollar. Diferentes catalizadores, diferentes cadenas de polímeros, diferentes mecanismos de curado. Lo único que tenían en común era que ambos eran adhesivos. Cuando terminé, los socios de licencia parecían satisfechos. Valeria incluso sonrió. Esto es exactamente lo que nuestros abogados necesitaban ver. La documentación es a prueba de balas. ¿Cuál es nuestro cronograma para la producción?, preguntó Ethan. Asumiendo que no haya más retrasos legales, podemos comenzar las pruebas de ampliación dentro de 2 semanas. La capacidad de producción total debería estar en línea dentro de 90 días. Camila asintió. ¿Y estás segura de las proyecciones de demanda del mercado? Las estimaciones conservadoras sitúan el mercado de reparación de emergencia en más de 200 millones al año. La tecnología de curado en frío capturará al menos el 30% de eso dentro del primer año. Pasamos otra hora discutiendo los programas de producción, las estrategias de marketing y los protocolos de control de calidad. Cuando terminó la reunión, las 3 compañías habían reafirmado su compromiso con los acuerdos de licencia a pesar de la demanda de Brickstone. Conduje a casa sintiéndome mejor que en meses. El desafío legal era molesto, pero no iba a descarrilar el plan más grande. Brickstone estaba dando palos de ciego tratando de salvar su error, pero ya habían perdido la guerra. Ese fin de semana, recibí una llamada de mi ex asistente de investigación, Marcus Cruz. Había sido trasladado a un departamento diferente después de que mi acceso al laboratorio fuera restringido, pero nos habíamos mantenido en contacto. Alexa, tienes que saber lo que está pasando aquí, dijo sin preámbulos. Es un completo desastre. ¿Cómo así?, pregunté. Tienen 3 equipos diferentes tratando de aplicar ingeniería inversa a tus patentes. Están trabajando 16 horas al día, quemando materiales como locos, y ni siquiera están cerca. ¿Qué pasa con los otros? Muertos en el agua. Las pruebas de compuestos resistentes al calor han fallado 6 veces seguidas. El proyecto de sellador de alta presión fue cancelado. Están sangrando dinero tratando de reemplazar lo que estabas haciendo. Sentí una punzada de simpatía por mis antiguos colegas. Eran buenas personas atrapadas en medio de un desastre de gestión que no crearon. ¿Cómo está la moral? Marcus se rió, pero no fue un sonido feliz. 3 personas han renunciado en las últimas 2 semanas. Sara de control de calidad, Kevin de pruebas y la doctora Vivian Stone del laboratorio de polímeros. Corre la voz de que la compañía está en problemas. ¿Qué tipo de problemas? Problemas financieros. Las proyecciones trimestrales están muy lejos y no están alcanzando los objetivos de ingresos prometidos a la Junta. Además, están gastando una fortuna en honorarios legales tratando de luchar contra tus patentes. Eso fue interesante. Si Brickstone estaba teniendo problemas de flujo de caja, la demanda se volvía aún más desesperada. No solo estaban tratando de proteger su propiedad intelectual. Estaban tratando de sobrevivir. ¿Lilen sigue tomando las grandes decisiones por ahora? Sí, pero hay rumores de que la Junta se está impacientando. El precio de las acciones ha caído un 15% desde que la noticia de la demanda se hizo pública.
Después de colgar, me senté en mi sofá pensando en el panorama general. Bridgestone Dynamics empleaba a unas 400 personas en 3 instalaciones. La mayoría de ellos eran ingenieros y técnicos decentes y trabajadores que no merecían perder sus trabajos debido a la incompetencia de la gerencia. Pero esa no era mi responsabilidad. Yo no había creado esta situación. Simplemente me negué a ser una víctima de ella. El lunes por la mañana trajo noticias que cambiaron todo. Elena llamó con una actualización sobre la demanda que me hizo incorporarme. El equipo legal de Bridgestone cometió un error, dijo, y pude escuchar la satisfacción en su voz. Presentaron su queja bajo una moción de emergencia solicitando una orden judicial inmediata. Eso significa que tuvieron que proporcionar su evidencia por adelantado en lugar de pasar por el descubrimiento normal. Eso es bueno. Muy bueno. Porque su evidencia es patética. Tienen algunos correos electrónicos sobre direcciones generales de investigación, algunos informes de laboratorio que no se relacionan con tus patentes, y el testimonio de Leland Thorne alegando que debes haber usado tiempo de la compañía porque las patentes son demasiado sofisticadas para alguien que trabaja sola. Eso es todo. Sin pruebas irrefutables, sin pruebas reales, solo especulación y resentimiento. Mi suposición es que se apresuraron a presentar para tratar de asustar a tus socios de licencia antes de que sus acuerdos fueran definitivos. ¿Funcionó? No. Hablé con los abogados de Peekrich esta mañana. Están procediendo con los planes de producción completos. Las otras compañías están haciendo lo mismo. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. ¿Y qué pasa ahora? Presentamos una moción para desestimar la queja y una contrademanda por litigio frívolo. Con suerte todo esto terminará en un mes. Esa tarde, decidí dar una vuelta de la victoria. Conduje por el edificio Bridgestone Dynamics solo para ver si algo se veía diferente. No fue así. Misma fachada de cristal, mismo estacionamiento corporativo, mismo letrero en la entrada principal, pero saber lo que estaba pasando dentro lo hacía sentir más pequeño de alguna manera. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Necesitamos hablar, Leland. Me quedé mirando el mensaje por un momento, luego lo eliminé sin responder. 2 días después, Leland intentó llamar. Lo dejé ir al buzón de voz. Alexa, soy Leland Thorne. Creo que ha habido un malentendido sobre tu partida de Bridgestone. Me gustaría discutir una resolución que funcione para todos. Por favor, devuélveme la llamada. Eliminé eso también. El tercer intento llegó como un correo electrónico enviado a mi cuenta personal. Alexa, entiendo que estás molesta por el ajuste salarial, pero no hay necesidad de dejar que esta situación se intensifique más. Bridgestone está preparada para ofrecerte un generoso acuerdo a cambio de que retires la disputa de patentes. Podríamos discutir la restitución de tu salario anterior e incluso un ascenso a ingeniera senior. Por favor, considera reunirte conmigo para resolver esto profesionalmente. Le reenvié ese a Elena con una nota. Prueba para nuestra contrademanda. Ella llamó en 1 hora. Están en pánico. Este correo electrónico básicamente admite que saben que su demanda no tiene fundamento. ¿Qué tipo de acuerdo están ofreciendo? No importa. No vamos a llegar a un acuerdo. Tomaron su decisión cuando te recortaron el salario y trataron de robar tu trabajo. Ahora tienen que vivir con las consecuencias. El viernes por la tarde estaba en mi laboratorio casero realizando pruebas de calidad en muestras de producción cuando sonó mi timbre. Miré por la mirilla y vi una figura familiar. Franklin Ay es el vicepresidente de operaciones de Bridgestone, parado en mi pasillo con las manos en los bolsillos. Abrí la puerta pero no lo invité a entrar. Franklin, esto es una sorpresa. Alexa, tenemos que hablar. Esta demanda se está saliendo de control. Yo no fui quien presentó la demanda. Mira, tal vez Leland fue demasiado agresivo con la reestructuración salarial. Tal vez haya margen para la negociación, pero estas reclamaciones de patentes están perjudicando a ambas compañías. Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Cómo lo ves? Los acuerdos de licencia que has firmado están creando competencia desleal.
Estás utilizando tecnología desarrollada mientras estabas empleada en Brixton para socavar nuestra posición en el mercado. Tecnología que desarrollé en mi propio tiempo con mis propios recursos. Así no es como funciona la ley de propiedad intelectual. Cualquier cosa que crees mientras estás empleado por una compañía pertenece a esa compañía si está relacionada con tus deberes laborales. Sonreí. ¿Esa es tu opinión legal, Franklin? Su rostro se ruborizó. Es sentido común. No puedes simplemente alejarte de 7 años de empleo y llevarte todo lo que aprendiste contigo. No me estoy llevando nada. Estoy licenciando tecnología que desarrollé de forma independiente. Tecnología que no existiría si hubiera dependido de los recursos y procesos de aprobación de Brixton. Alexa, sé razonable. Te hicimos una oferta para que volvieras a tu salario original. Incluso estamos dispuestos a discutir un ascenso. ¿Qué más quieres? Lo miré por un momento a este gerente intermedio que se había sentado en reuniones asintiendo con la cabeza mientras Leland destruía mi carrera, y no sentí nada más que desprecio. Quiero que abandones mi propiedad. Espera, solo escucha. Cerré la puerta en su cara. La semana siguiente trajo la noticia que había estado esperando. Elena llamó el martes por la mañana con una actualización que me alegró el día. Moción de desestimación concedida. El juez desestimó por completo la queja de Brixton. La llamó especulativa y no respaldada por evidencia creíble. Tienen 30 días para apelar si quieren seguir con ello. ¿Apelarán? Lo dudo. Sus abogados saben que no tienen un caso, y las apelaciones cuestan dinero que aparentemente no tienen mucho. ¿Qué pasa con nuestra contrademanda? Eso sigue adelante. Estamos pidiendo honorarios legales, daños por ingresos de licencias perdidos durante la disputa y daños punitivos por litigio frívolo. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Estimación conservadora? Alrededor de 1,2 millones. Me recosté en mi silla y sonreí. Y si no pagan, podemos embargar sus activos, cuentas bancarias, equipo, bienes raíces, lo que sea necesario para satisfacer el juicio. Esa tarde recibí una llamada de Valerie Chen en Peakridge con actualizaciones de producción. El primer lote de adhesivo de curado en frío estaba listo para pruebas de campo. Nuestros resultados iniciales de control de calidad están superando las especificaciones, dijo. La fuerza de unión a -40 es en realidad un 20% más alta de lo que indicaron tus muestras. ¿Por qué es eso? Porque el proceso de ampliación permite una mejor distribución del catalizador. El tamaño del lote más grande crea condiciones de curado más uniformes. Nuestro equipo de ventas ya está recibiendo consultas de las principales compañías de construcción. Se está corriendo la voz sobre las capacidades bajo cero. ¿Cómo se ve su cronograma de producción? Capacidad total dentro de 6 semanas. Estamos proyectando alrededor de 500.000 unidades en el primer trimestre, aumentando a 2 millones anualmente una vez que la demanda se estabilice. Hice los cálculos en mi cabeza. Con un 20% de regalías, eso significaba alrededor de $4 millones en ingresos anuales solo de Peakridge. Las otras dos compañías tenían proyecciones similares. Mi ingreso anual total de las patentes iba a ser de unos $12 millones. Nada mal para una tecnología que Brixton pensó que valía exactamente cero. Ese fin de semana, me di un capricho que había querido durante 3 años. Una configuración de laboratorio adecuada. Encontré un espacio de 3.000 pies cuadrados en un parque industrial a unos 10 minutos del centro de Portland. Techos altos, ventilación de grado químico, pisos reforzados que podían soportar equipos pesados. Firmé un contrato de arrendamiento de 5 años y comencé a pedir equipos, centrifugadoras reales, espectrómetros de grado profesional, sistemas de almacenamiento con temperatura controlada. Todo lo que necesitaba durante esos años de trabajar noches y fines de semana en mi espacio de loft convertido. El laboratorio no era solo para mi propia investigación. Tenía planes de comenzar a desarrollar la próxima generación de materiales avanzados, compuestos que harían que mis patentes actuales parecieran juguetes de niños. 2 semanas después, Marcus llamó con noticias que hicieron mi victoria aún más dulce. Despidieron a Leland, dijo sin preámbulos. Reunión de la junta ayer. Está fuera.
Efectivo inmediatamente. Dejé el vaso de precipitados que había estado sosteniendo y le presté toda mi atención. ¿Qué pasó? Salió el informe de ganancias trimestrales, ingresos cayeron un 35%. El precio de las acciones en caída libre. Y la Junta finalmente se dio cuenta de que perderte fue el principio del fin. Trajeron a un consultor que básicamente les dijo que recortar tu salario fue la decisión más tonta en la historia de la compañía. ¿Quién está a cargo ahora? Director ejecutivo interino llamado Richard Graham. Está tratando de controlar los daños, pero podría ser demasiado tarde. 3 personas más renunciaron esta semana, incluida la doctora Stevens. Fue contratada por Industrial Solutions Group, por cierto. Eso llamó mi atención. La doctora Vivian Stone era una de las mejores químicas de polímeros con las que había trabajado. Si Industrial Solutions estaba contratando talento de Brickstone, se tomaban en serio la ampliación de la producción de mis fórmulas. ¿Cómo está el ambiente por allí? Marcus se quedó en silencio por un momento. Honestamente, la gente está asustada. El rumor dice que se acercan despidos, tal vez incluso un cierre completo si no pueden cambiar las cosas para fin de año. Después de colgar, sentí una mezcla de satisfacción y arrepentimiento. Satisfacción porque Leland Thorne finalmente había enfrentado las consecuencias de su arrogancia. Arrepentimiento porque la gente buena estaba sufriendo por sus errores. Pero ese arrepentimiento no duró mucho. Yo no había destruido Brickstone Dynamics. Simplemente me negué a dejar que me destruyeran. La diferencia importaba. El lunes por la mañana trajo una llamada que no esperaba. Richard Graham, el nuevo director ejecutivo interino de Brickstone, quería reunirse. Señorita Torres, sé que ha habido resentimiento entre usted y la compañía, pero me gustaría tener la oportunidad de discutir un camino a seguir que nos beneficie a todos. Estoy escuchando. ¿Estaría dispuesta a reunirse para almorzar en un lugar neutral? Solo quiero una conversación honesta sobre hacia dónde vamos desde aquí. Contra mi mejor juicio, acepté. Nos reunimos en un restaurante en el centro, lo suficientemente lejos de ambas oficinas como para que los empleados curiosos no nos escucharan. Graham estaba en sus 50, canoso y de voz suave. Se veía cansado como un hombre al que le entregaron un edificio en llamas y le dijeron que apagara el fuego con una manguera de jardín. Permítame comenzar diciendo que el manejo de su situación por parte de Leland Thorne fue completamente inaceptable, dijo después de que ordenamos. La reducción salarial fue punitiva y poco profesional. La demanda de patentes fue un error que nos costó credibilidad y dinero que no podíamos permitirnos perder. De acuerdo. He revisado su historial de empleo, 7 años de rendimiento ejemplar, múltiples innovaciones que impulsaron un crecimiento significativo de los ingresos y una reputación por resolver problemas que otros ingenieros no podían manejar. Usted era una de nuestras empleadas más valiosas, y la tratamos como si fuera prescindible. Tomé un sorbo de mi agua y esperé a que fuera al grano. Quiero ofrecerle su trabajo de vuelta. Puesto de ingeniera senior, 120.000 de salario anual, beneficios completos y un bono por firmar de 50.000 para compensar la interrupción que ha experimentado. Casi me río. 120.000, eso es un aumento del 22% sobre su salario anterior. Señor Graham, mi ingreso anual actual por la licencia de patente se proyecta en unos 12 millones de dólares. Me está ofreciendo el 1% de lo que ya estoy ganando. Su rostro se hundió. Yo no estaba al tanto de que los acuerdos de licencia fueran tan lucrativos. Hay mucho que Leland no le dijo a la Junta. Aparentemente. Graham se quedó en silencio por un momento, empujando la ensalada en su plato. ¿Qué se necesitaría para que volviera? No como empleada, sino como consultora o socia. Alguien que pudiera ayudarnos a desarrollar nuevos productos y reconstruir nuestras capacidades de investigación. Se necesitaría una máquina del tiempo para que pudiera retroceder y evitar que su compañía intentara destruir mi carrera. Alexa, entiendo que estás enojada. No estoy enojada, dije, y me di cuenta de que era verdad. Estaba enojada hace 6 meses cuando empezaron a excluirme. Estaba enojada cuando Leland recortó mi salario, pero ahora. Ahora solo tengo éxito.